Buenas noches, todos hermanos y hermanas y todos participantes del estudio bíblico Apocalipsis. Sí, hoy un día más doy bienvenido, ¿verdad? Para que estemos juntos, unidos y en armonía en compartir la palabra del Señor, para que crezcamos más y más conforme a toda la voluntad de Dios, con todo apoyo de la palabra para que estemos bien, cada uno de nosotros bien firme ante Dios y también para poder convencer a muchas almas, rescatándolas con el Evangelio de Dios, ¿verdad? Para llevarla al reino eterno también, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. Hoy también espero, ¿verdad? Que puedan llegar a tiempo para que estemos juntos unidos en compartir la palabra. La parte muy importante del Apocalipsis donde hablan, ¿verdad? Cada detalle de lo que va a ocurrir en el futuro pronto y también más allá. Pero ni un tilde ni un punto se cae, ¿verdad? Tal como está escrita, se cumple una forma perfecta. Sí, entonces, orando, vamos a empezar, sí, con el estudio bíblico Apocalipsis. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y bendición a cada uno de nosotros para que estemos juntos, reunidos, unidos en armonía, para que podamos seguir compartiendo, profundizando de todo lo que Dios quiere enseñar a cada uno de nosotros. Aquí un día más estamos reunidos para poder compartir con el libro Apocalipsis, para que podamos conocer más y más qué es lo que está pasando actualmente y qué es lo que va a venir en el futuro y futuro bien cercano con nosotros y más allá. Pero toda la cosa tal como está escrita en la palabra del Señor, tarde o temprano se va a cumplir. Por eso, Señor, importante que conozcamos muy bien cuál es nuestra vida y nuestra dirección y orientación por donde andar para poder cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida con obediencia y con sujeción conforme a toda la palabra divina del Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas para que estén creciendo muy bien, bien alimentados y con una dirección correcta que el Señor presenta por la Escritura con guía del Espíritu Santo. Y también bendiga a todos los participantes del estudio bíblico Apocalipsis, para que nadie se pierda, sino todo sea renacido también, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a compartir segunda parte de los 144,000 redimidos en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Entonces busquemos el Apocalipsis capítulo 14, verso 1 hasta 5. El Apocalipsis capítulo 14, verso 1 a 5. Si yo leo, el Apocalipsis capítulo 14, verso 1 a 5. Si yo leo. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para
Dios y para el Cordero. Sí. 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente la parte donde estamos tocando, sí, importante, ¿verdad? 144,000 redimidos en el tiempo de la tribulación por 7 años, y no son gentiles, ellos son ya judíos, como Daniel capítulo 9, ¿verdad? El Señor ya mencionó entre 70 semanas, ya cada semana significa 7 años, ¿verdad? Entre 70 semanas, ¿verdad? Desde la orden de la restauración del muro de Jerusalén, en el tiempo del rey Artajerjes, ¿verdad? Y que se manifiesta en el libro de Nehemías capítulo 2. Ahí aparece la orden del rey Artajerjes, ¿verdad? Que levantara el muro de Jerusalén. Por causa de Nehemías, quien era líder, ¿verdad? De muchos judíos y así participando, ¿verdad? En esa acción, y realmente ya se levanta por 52 días, ¿verdad? Rápidamente se levantó ese muro de Jerusalén con gran anhelo y con gran gozo y alegría de todos los participantes judíos de la restauración del muro de Jerusalén. Pero la Biblia está contando por medio de profeta Daniel, ¿verdad? Por 70 semanas en totalidad, ¿verdad? En totalidad, en 490 años, ¿verdad? Por el templo por el pueblo de Israel, por el templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, contando de la orden de la restauración del muro de Jerusalén hasta, ¿verdad? Finalización del cumplimiento de la salvación eterna por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Mesías, ¿verdad? Por él se manifestó la justicia perdurable, ¿verdad? Y perpetua, la cual causa, ¿verdad? La salvación para todo el mundo entero y a los que creen, ¿verdad? En el Evangelio. Y después se dejó, ¿verdad? Una semana, ¿verdad? Por eso desde la orden de restauración del muro de Jerusalén hasta la muerte de Mesías y su resurrección se contó, ¿verdad? Y así que primero 9 semanas y después 62 semanas, ¿verdad? Entonces, 69 semanas desde la orden de restauración del muro de Jerusalén hasta la muerte del Mesías en la cruz, ¿verdad? Para salvación del mundo entero, pasa 483 años. Una semana Dios apartó, ¿verdad? Para último momento del mundo, antes de consumación de los siglos, antes de consumación del mundo entero, Dios apartó una semana específicamente para su pueblo escogido, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y este 7 años siempre se divide, ¿verdad? 3 años y medio y 3 años y medio. Primero 3 años y medio y se aprovecha, ¿verdad? Para que ya regrese último judío. Ya están hoy en día ya volviendo muchos judíos a su tierra, ¿verdad? Y se forma también mucho odio, también aborrecimiento hacia los judíos, ¿verdad? Que causan, ¿verdad? Regreso del pueblo de Israel, ¿verdad? Constantemente ellos están volviendo a su tierra hasta, ¿verdad? Su riqueza y su economía potencial realmente pueden manejar digitalmente también, ¿verdad? Por eso ellos, y ya utilizando este método digital, ellos entonces manejan, aunque vuelven a su territorio israelí, ¿verdad? Ellos pueden seguir manejando la economía del mundo también, ¿verdad? Por eso este punto técnicamente están cumpliendo todo también. Y final, ¿verdad? Y en época de la tribulación por 3 años y medio, y se va a aprovechar, ¿verdad? Para que regrese hasta último judío a su tierra. Dios prometió a Ezequiel capítulo 39, ninguno de ellos dejaré, dice, fuera de su tierra, ¿verdad? Entonces Dios, una otra forma, está ya trabajando para cumplir su profecía también, ¿verdad? Entonces, por el primer 3 años y medio viene gran oportunidad por 2 enviados con 2 candeleros y 2 olivos que predicarán, ¿verdad? El evangelio a toda cantidad de los judíos, pero entre todos los judíos que oyen el evangelio por medio de 2 enviados,
¿verdad? 2 candeleros y 2 olivos, tal como aprendimos en Apocalipsis capítulo 3, 11, ¿verdad? Verso 3 y adelante. Final ello, cumpliendo su misión, 3 años y medio de predicar para todos los judíos. En corto tiempo se levanta gran cantidad de santos renacidos. Ellos son 144,000 redimidos entre todos los judíos, realmente, ¿verdad? Por eso, en esa época no existe ningún gentil que sea salvo o renacido. Por eso, hoy en día es el día de la salvación para todos los gentiles, mientras que llevan el endurecimiento del corazón de los judíos, ¿verdad? Y por eso, cuando una vez ya pierde esa oportunidad, ya nunca más vuelve más esa oportunidad de la salvación, de recibir la salvación eterna que se brinda por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso, y aquí el Apocalipsis capítulo 14 se manifiesta 144,000 redimidos. Ellos son absolutamente judíos, como ya se mencionó anteriormente, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad, Señor? Están hablando sobre 144,000 sellados. Ellos son los que van a ser redimidos época de 3 años y medio, ¿verdad? Por 3 años y medio, cuando se manifiestan 2 candeleros y olivos, ¿verdad? Y predicado, ellos serán salvos. Y alguno, ¿verdad? Y equivocadamente enseña este punto, ¿verdad? O alguna parte de la iglesia entra en la tribulación, mentira. Absolutamente esto es una gran mentira. Porque hoy en día mucha teología, ¿verdad? También están en error, ¿verdad? No están basadas en la Biblia, tal como está escrito en la Biblia, ni reconoce todo el poder de Dios, ¿verdad? Dios es absoluto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Poderoso, más bien el todopoderoso, él nunca falla su palabra. Pero cuando, ¿verdad? Y realmente no ve a Dios como todopoderoso, ¿verdad? Ahí se viene error. A esa parte sí Dios dijo, pero no se va a cumplir. Entonces, ¿qué significa? Dios está limitado. Por su incredulidad se inventan mucha, ¿verdad? Teología falsa, ¿verdad? Por eso hoy en día se encuentra, ¿verdad? Teología de sustitución. En el lugar de, ¿verdad? En el lugar de pueblo de Israel, Dios puso la iglesia, así dice, ¿eh? Mentira. Si Dios dice, si Dios cumple. Así que la palabra de Dios nunca falla, ¿verdad? Por eso, poquito para que entiendan mejor este punto, quisiera ayudar a ustedes, ¿verdad? Vamos a ver primero el libro Romanos, capítulo 11. El libro Romanos capítulo 11, ahí menciona, ¿verdad?, sobre multitud de gentiles, ¿verdad? Multitud de gentiles que van a entrar, ¿verdad? Según la promesa y la palabra y la oportunidad que Dios da, ¿verdad? Aquí Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 11, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que no ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud, ¿no? La plenitud de los gentiles. ¿Sí? Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pero luego todo Israel significa, ¿verdad? Entre judíos y gentiles, los que van a ser descendientes de Abraham por medio de la fe, ¿verdad? Por eso, siendo renacido hoy en día por la fe, son descendientes de Abraham. No solo Israel judío, que son según la carne judío, ¿verdad? No solo ellos son Israel, sino entre todos los gentiles que van a ser salvos. Realmente yo también Dios los considera, ¿verdad? Una parte de Israel, ¿verdad? Entonces todo Israel será salvo. Así que entre muchos gentiles compartiendo la misma fe que tenía Abraham, ¿verdad? Van a ser espiritualmente parte de Israel, ¿verdad? Por eso, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Por eso está hablando, ¿verdad? Versículo 25, sobre la plenitud de los gentiles. Por eso debe haber endurecido, ¿verdad? El corazón de judío, época de la iglesia primitiva, más bien, ¿verdad? Debe haber llegado en el día Pentecostés. El Espíritu Santo, aún ellos no se arrepintieron de haber matado a Cristo, pero algún grupo, alguna multitud de gentiles, ¿verdad? Y relativamente muy reducida, muy
pequeña parte, ¿verdad? Pero ellos fueron totalmente arrepentidos y fueron renacidos. Por eso se formó la iglesia primitiva en Jerusalén. Como Dios dijo, Hechos capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Esa palabra hasta hoy está cumpliéndose, ¿verdad? Pero en la iglesia primitiva, mayor parte del miembro de la iglesia primitiva en Jerusalén eran judíos, ¿verdad? Por medio de los judíos que son renacidos, se empieza a predicar el evangelio en toda parte de Judea y en Samaria hasta el último de la tierra. Pues aún está procediendo esa palabra en su cumplimiento, ¿verdad? Tocando mucho, mucho, mucho gentiles. Hoy en día, ¿qué pasa con los judíos? Llevan el endurecimiento del corazón, pero una forma terrible y cerrada, cerrado, ¿verdad? Pero una forma absoluta. Por eso, y cuando yo vivía, ¿verdad? En Sudamérica y en Argentina también, ¿verdad? Viviendo en la zona de judíos y zona comercial, como que mi casa, ¿verdad? Se quedó ahí, entonces tenía mucha ocasión de hablar con los judíos. No siempre ellos hablan, ¿verdad? Pero algunos sí. Seguramente mi casa estaba frente de la sinagoga también, ¿verdad? De judío. Tenía mucha ocasión de observarlo y también intentar a conversar con ellos y ver su costumbre, su tradición, ¿verdad? Y de vez en cuando visitaba su casa también, ¿verdad? Alguna ocasión. Entonces ellos 100% actualmente, ¿verdad? Según mi punto de vista, esa época, yo vi 100% está cerrado. Pero no todo, ¿verdad? Porque hoy en día ustedes pueden ver a algunos judíos mesiánicos, pero el problema, judíos mesiánicos que hoy en día creen en Cristo, siendo verdad, y judíos, pero aceptan que Cristo es Mesías. Pero según el estilo de la iglesia, equivocado, falsa, según una doctrina del evangelio diferente, otro evangelio falso, el evangelio falso ellos creen. Aún creen que Cristo es el Mesías, pero siguen siendo ellos pecadores todavía, siguen pidiendo perdón todavía. No están sellados con el Espíritu Santo, lamentablemente. Por eso, y realmente yo pienso en este punto, ¿verdad? Yo pienso en este punto, no digo que está escrito, yo pienso, por observar bien toda la profecía tal como está escrita en la Biblia y el procedimiento y avance del, ¿verdad? Por lo menos convencimiento del corazón de los judíos, ¿verdad? Hoy en día, viendo una cantidad de los judíos mesiánicos que aceptan a Cristo como el Mesías, aún ellos creen en el Evangelio en error todavía. Pero posiblemente cuando venga ese día de la tribulación, ¿verdad? Por ser enseñado por dos candeleros y olivos, ellos se van a dar cuenta de que, realmente me equivoqué en creer en Cristo. No es que Cristo que murió por el pecado original o el pecado pasado o por el pecado parcial, sino una vez para siempre, tal como está escrito en la Biblia. Una vez para siempre. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así ellos van a entender, así ellos van a creer, ¿verdad? Como yo, como ustedes, quienes son ya renacidos, creen, ¿verdad? Dejando esa creencia falsa, evangelio falso y doctrina falsa, arrepentido total de toda esa mentira en que habíamos creído. Pero al final, oyendo el evangelio verdadero y fuimos salvos por la fe, ¿verdad? En el evangelio verdadero que nos dice una vez para siempre por la sangre de Cristo por medio de la fe. Esa salvación no es progresivamente se cumple día con día, no. Pidiendo perdón tampoco, por bautismo tampoco, por cambio de obra, por cambio de vida tampoco, sino por la fe únicamente en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío, al judío primeramente, y también al griego, porque el judío es el pueblo que recibió primero el evangelio, ¿verdad? Por eso, primera oportunidad se da al judío y luego a los gentiles que somos nosotros hasta confines de la tierra, ¿verdad? Todos los que somos
no de judío, ¿verdad? Entonces, y luego ya oyendo el Evangelio fuimos salvos. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más él justo por la fe vivirá. Por eso, por la fe somos salvos, no por nuestra obra, no por cambio de vida, ni por ninguna mínima acción, ni mínima justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino por la fe en el Evangelio verdadero, en el cual se manifiesta la justicia de Dios. Por su gracia somos salvos, ¿verdad? Así, y ellos también, ¿verdad? Todos los judíos que van a ser salvos van a creer por ser predicados por dos enviados de Dios en esa época. Y al final ellos concluirá, ¿verdad? Mira, no es que tengamos que pedir perdón día con día, sino que ya Cristo pagó una vez para siempre. Hebreo capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados. Dice ya, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No mediante nada nuestra confesión, petición, nuestra obra, acción, nuestra justicia hubiéramos hecho ni bautismo, ni diezmo, ni ofrenda, ni congregación, ni ningún cambio de vida, ¿verdad? Nada, nada, absolutamente mínima obra, ¿verdad? Toda la obra que ocupamos, ¿verdad? Actual. Eso ya ocurriría después de haber sido renacido con acto de agradecimiento al Señor. Uno congregan y oran y también, ¿verdad? Y predican y sirven al Señor, ofrendan y diezman y también bautizado, ¿verdad? Uno ya reconoce y no y reclama ante todo, declara, ¿verdad? Ante todo el mundo que es ya nueva criatura, ya no soy más pecador, sino soy justo renacido, ya soy nueva criatura. No es que serás nueva criatura por el bautismo en agua, sino ya soy nueva criatura por la fe, bautizado del Espíritu Santo por la fe. Uno siendo bautizado en agua, ¿verdad? Declara ante Dios, ante la iglesia, ante todo el mundo entero, ante el diablo también, ¿verdad? Diciendo que yo soy nueva criatura. Por eso, siendo ya nueva criatura, santo, justo, renacido, como una sepultación de la persona antigua, muerta, ¿verdad? Ya muerta, ya pasó, ¿verdad? Ser el pecador ya pasó, por eso lo sepulta una vez, ¿verdad? En agua. Eso es el bautismo en agua como una ceremonia simbólica que el Señor nos mandó que haga juntamente con la Santa Cena, ¿verdad? Por eso toda esa ceremonia simbólica y realmente también importante, ¿verdad? Debe haber sido renacido participar. Por eso, y la Biblia nunca niega la obra justa, verdadera y santa, y nunca niega, ¿verdad? Siendo justo ya tienen que hacerlo. Siendo pecador no vale, ¿verdad? Por eso, nada obra, nada acción, nada justicia humana, solamente Cristo hizo una vez para siempre. Por eso, en esa voluntad ya somos, dice, somos santificados. ¿Seremos santificados? No, ya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, ¿verdad? Y verso 17 y 17 de Hebreo capítulo 10 también dice, hablando, ¿verdad? Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay otra ofrenda por el pecado, ya no hay otro pago por el pecado, no hay otra acción, petición, confesión, ¿verdad? O bautismo, nada, obra mínima, obra de uno, ¿verdad? Para el pecado, porque Cristo canceló una vez para siempre cuando él derramó su sangre y antes de morir él declaró, ¿verdad? Ante todos los vivos y muertos también. Consumado es. Cristo ya consumó la cancelación del pecado del mundo entero una vez para siempre. ¿Cómo puede decir que falte algo y hacer, ¿verdad? Y alguna obrita? No. Una vez para siempre Cristo ya canceló, ¿verdad? Por todo nuestro pecado. Desde el Evangelio se va a transmitir por dos enviados de Cristo, ¿verdad? Todos los judíos. ¿Quién van a creer? 144,000 judíos, según tribu, ¿verdad? Cada tribu, 12 tribus, 12,000 judíos van a llegar a creer. Por eso sumado, 144,000 judíos, ellos van a ser redimidos por la fe, como nosotros hoy en día, siendo salvos, renacidos, redimidos por la fe en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y por eso ahora Romanos capítulo 11, verso 25 está hablando de la multitud de los gentiles.
cuando se llena, si se completa hasta última pieza de la iglesia, entonces quiere decir ya la multitud de los gentiles ya está completada. Así Cristo viene y lleva su iglesia, su novia, con la cual va a vivir enamorada celestial para siempre con toda la gloria y felicidad y gozo, alegría y paz y reposo y con toda verdad y bondad y amor de nuestro Dios, ¿verdad? Y donde vamos a vivir juntamente con Cristo enamorada celestial. Así uno tiene felicidad total, gozo total, la paz total. Así llegaremos, ¿verdad? En el mundo con toda perfección, ¿verdad? Entonces, ahí estaremos ya con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ya para siempre, gozándonos día con día, ¿verdad? Sin cesar, por toda la eternidad. Por eso ya un cristiano renacido, ¿verdad? Y debe haber sido renacido, toma esta morada celestial como su destino final. Por eso aquí en la tierra uno vive como extranjero, como forastero, como pasajero, ¿verdad? Como viajero vive, no como dueño de esta tierra, nunca. Porque su mirada está puesta en cosas de arriba, ¿verdad? Por eso uno, y viviendo aquí en la tierra realmente, y sacrificando su tiempo y su cuerpo, su material también, ¿verdad? Procuran, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, rescatar a un alma más constantemente y congregando, ¿verdad? Para servir a Dios. Y fielmente, ¿verdad? Uno negando a sí mismo, llevando la cruz, el yugo del Señor, ¿verdad? Y día con día obedeciendo a la palabra del Señor, a los mandamientos del Señor, con una sujeción, ¿verdad?, a la voluntad divina del Padre. Ellos son ya, ¿verdad?, justo renacidos, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso ellos ya ven el reino de Dios. Este reino de Dios, ¿verdad?, que va a ser eterno, eterna morada celestial, ¿verdad? Entonces, como el destino final de cada justo renacido, así en la tierra ligeramente vive. Todo hacen para la gloria del Señor y según la voluntad de Dios. Como que son ya los que aman a Cristo, ¿verdad? Siempre buscan que es la voluntad de Dios, que es los mandamientos de Dios, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Tomando, ¿verdad? La voluntad de Dios y toda la ley o la palabra de Dios, los mandamientos de Cristo, ¿verdad? Como gran motivación, ¿verdad? Y también promotor de su acción conforme a la voluntad divina del Señor, ¿verdad? Por eso uno siempre su vida se compararía, ¿verdad? Con la Biblia, con la palabra del Señor. Estoy bien o estoy mal. Cuando está mal, se arrepiente de mal, camino mal hecho, ¿verdad? Para poder comportarse bien según la voluntad de Dios. Por eso se viene cambio de vida y transformación de vida. Esto sería también gran, ¿verdad? Y muestra, ejemplo para muchos y muchos los que no son salvos, ¿verdad? Y para que ellos puedan tener gran también anhelo de llegar a ser salvos, como ellos que son renacidos, que llevan una vida limpia y sana y santa también. Por eso, uno que está ya con el Espíritu Santo de poder y paz y reposo y gozo y alegría verdadera, pasando tribulación y dificultad, ¿verdad? Como nada la toman y las vence muy fácilmente también, ¿verdad? Por eso, y realmente ese punto tiene que entender muy bien, ¿verdad? Y los que entran en la tribulación y, y ningún, ¿verdad? Gentil, así que ninguna iglesia o ninguna parte o miembro de la iglesia santa entraría, ¿verdad? Jamás en la tribulación, ¿verdad? Y también Dios así dice, Hebreo capítulo 9, versículo 28, también están hablando, ¿verdad? Una cosa importante. Primera venida de Cristo era, ¿verdad? Para nuestra salvación, para darnos la salvación, ¿verdad? Espiritual, para que seamos libres del pecado, para que estemos sellados, estuviéramos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya Cristo vino y cumplió su misión y volvió y vuelve por su iglesia, no por el mundo. Hace 12,000 años para el mundo, al cual Dios, ¿verdad? Amó en gran manera, ¿verdad? Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no viene para el mundo, sino para su iglesia, para salvarla de la tribulación venidera. Por eso así dice Hebreo capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para siempre,
No, otra vez. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Así, el pecado del mundo, ¿verdad? Completo. Y apacentará por segunda vez, dice. Ahora, sin la relación con el pecado, más para salvar, ¿verdad? Para salvar a los que le esperan, dice. ¿Quiénes son los que esperan a Cristo? Ningún gentil, ¿verdad? No, ningún, ¿verdad? Cristiano falso tampoco. Obviamente ellos no esperan, ¿verdad? Esperan ellos en mejore su vida aquí en la tierra. Por eso, iglesia falsa siempre están hablando de la prosperidad, milagros, sanaciones, un montón de cosas tocable, palpable y visible. Porque su mirada no está puesta en la cosa de arriba, sino en la cosa terrenal, ¿verdad? Por eso, para ganar más, ¿verdad? Uno negocia con Dios, pactando, dice uno, ¿verdad? Yo pongo un poco, Dios me da más. Está negociando con Dios, buscando su mejoría de vida aquí en la tierra. No está esperando a Dios, no está esperando a Cristo. Por eso aparentemente, ¿verdad? Cristiano, pero internamente aún no son de Dios, así no son cristianos interiormente, ¿verdad? ¿Por qué? No son renacidos. Sin que sea renacido, no pueden ver el reino de Dios, ni pueden esperar al que viene del reino eterno para llevarlo ese lugar eterno tampoco. Por eso primero, ¿verdad? Siendo pecador, no pertenecen a Dios. Ellos son de Satanás todavía. Pastores pecadores aún todavía de Satanás. Por eso son instrumentos para el propósito destructivo del diablo todavía, ¿verdad? Por eso engañan mucha gente. En el nombre de Jesús hacen mucho engaño, ¿verdad? Para destrucción de otro también. Por eso dice la Biblia, el ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice. ¿Qué es el hoyo? El fuego eterno, ¿verdad? Por eso, y se forma iglesia falsa, ¿verdad? Y mucha gente congrega, pero su mirada no está nunca a Cristo. Por boca sí, pero internamente no. ¿Por qué? No se cambió nunca, ¿verdad? Así ni pueden ver todavía por falta de la visión espiritual que se viene por el Espíritu Santo. Entonces no pueden ver este reino verdadero, ¿verdad? Por eso ni se cumple el reino de Dios por el Espíritu Santo en su corazón ni se conectan con iglesia, que es el reino de Dios tampoco. Por eso en Padre, ¿verdad? Oración, Padre nuestra, como se llama así, ¿verdad? Cuando Cristo como una oración ejemplar enseñó a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Santificado tu nombre, venga tu reino, dice, ¿sí o no? Tu reino venga. El reino venidero es la iglesia de Cristo, cuya cabeza es Cristo, ¿verdad? Y existe iglesia, ¿verdad? Que está total y sujeta al Espíritu Santo, esa iglesia se llama reino de Dios. Por lo cual, ¿verdad? La cabeza de la iglesia santa es Cristo. Por la cabeza, quien es Cristo, uno ya con ojo, ya espiritual, ¿verdad? Pueden ver el reino eterno, ¿verdad? Por eso uno, y poniendo su mirada en la cosa de arriba, en la cosa celestial uno vive, ¿verdad? Para reino eterno. Por eso aquí ligeramente uno vive como extranjero, como forastero, como pasajero, ¿verdad? Ellos son los que esperan a Cristo. Por eso acá dice Hebreo capítulo 9, verso 28, la mitad, ¿verdad? Mitad de parte dice, y dice, aparecerá por segunda vez. Está hablando segunda venida de Cristo, ¿verdad? Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Salvar de dónde? De la tribulación. Por eso yo digo, y realmente ningún justo, parte del miembro de la iglesia santa, participan en la tribulación. Antes que venga la tribulación, Cristo arrebata su iglesia. Eso es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Por eso, el orden de, ¿verdad? Y de ver a Cristo va a ser primero los que están, ¿verdad? Muertos, siendo renacidos, ¿verdad? Muertos y físicamente, ¿verdad? Siendo renacidos salvos. Como dice primera, ¿verdad? Primera Tesalonicense capítulo 4, ahí están hablando orden de el llamamiento de Cristo cuando Él venga en segunda venida para encontrarlo con Cristo sobre la nube en el cielo, ¿verdad? Por eso primero los que están en el paraíso más bien, ¿verdad? Sin cuerpo, siendo salvo, pero físicamente está muerto y sus cuerpos fueron enterrados aquí en la tierra, su espíritu está esperando su resurrección. Sería esa resurrección, primera resurrección que está para los justos, ¿verdad?
Por eso acá en la Biblia están hablando primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los justos, pero muertos físicamente, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como otros, los otros no son renacidos. Entonces ellos al morir ya están destinados para el fuego eterno. Ellos tienen mucha razón de estar tristes, ¿verdad? Pero siendo justo no dice, diferente. Ellos y somos, ellos y nosotros, suena diferente, ¿verdad? Por eso iglesia es nosotros, ¿verdad? Que dicen la Biblia constantemente en cada carta de apóstoles. Y ellos son del mundo, pecadores que no son renacidos, ¿verdad? Por eso, como los otros que no tienen esperanza, porque no tienen esperanza, no son renacidos, los que no son renacidos más bien está destinado para el fuego eterno, ¿verdad? Por su incredulidad y pecado y condenación. Ellos no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, dice. Por eso Cristo en él, ¿verdad? Resucita primero los que están, ¿verdad? Físicamente muertos, lo resucita a los justos primero. Cristo trae, ¿verdad? Cuando Él venga, ¿verdad? En su segunda venida sobre la nube en el aire, ¿verdad? Verso 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Está hablando de la iglesia, ¿verdad? Que quedamos acá en la tierra, ¿verdad? Físicamente aún vivo, ¿verdad? Posiblemente que estemos vivos o posiblemente que estemos muertos, pero en todo ambos lados, ¿verdad? En ambas opciones siempre estaremos con Cristo, resucitado o arrebatado, ¿verdad? Entre dos opciones, siendo justo, ¿verdad? Siempre. Pues verso 15 otra vez, por lo cual os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿En qué sentido? Dice acá, explica 16 porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso ellos se resucitan primero, ¿verdad? Antes del arrebatamiento de la iglesia. Luego, dice 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos que son resucitados, ¿verdad? En las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por eso toda la iglesia renacida, ¿verdad? Todos los justos santos, miembro verdadero de la iglesia, seremos arrebatados. Si quedaremos vivos, ¿verdad? Seremos arrebatados. Si estuviéramos muertos, seremos resucitados. Pablo también esperaba con nosotros, ¿verdad? Esa época también de la venida de Cristo. ¿Sí? Porque nadie sabía qué fecha, en qué día viene Cristo, ¿verdad? Pero aún no se ha cumplido cada profecía, entonces obviamente no, ya viene Cristo, pero como esperanza Pablo también, ¿verdad? Esperaba la venida de Cristo. Si él, ¿verdad? Dice, por eso, ¿cómo quedaremos? Dice acá, esa época en que se escribe primer Tesalonicense, ¿verdad? Entre 14 epístolas que fueron escritas con Pablo, ¿verdad? Pablo entonces dice, luego, dice, luego, 17, nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, ¿verdad? Hasta la venida, segunda venida de Cristo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice. Así que Pablo esperaba la venida de Cristo como nosotros, porque él está segurísimo con su salvación y confirmado total de entrar al reino de Dios, esperando y esperando la venida de Cristo, aún siendo joven, no llegando hasta su vejez en Roma, predicando, ¿verdad? Y en la libertad condicional, ¿verdad? Predicando por 2 años en la casa alquilada y rescatando alma, ¿verdad? Final él murió decapitado, ¿verdad? Decapitado, según historia de la iglesia, ¿verdad? Y se escribe este tipo. La Biblia no dice que fue decapitado, pero así murió en Roma, predicando por 2 años, ¿verdad? En la condición
condicionada, libertad condicionada, ¿verdad? Entonces, predicando. Final, según la conveniencia César, para unir, para ganar corazón de, ¿verdad? Muchos judíos, final lo sentenció en pena de muerte, ¿verdad? Pero ocurrió lo que tantísimo, ¿verdad? Esperaba apóstol Pablo. Entonces Pablo en este caso será resucitado en la primera resurrección, no será arrebatado, ¿verdad? Por eso, siendo justo renacido, muerto vivo físicamente, ¿verdad? Siempre resucita, no será arrebata. Pero cuando venga Cristo, seremos arrebatados. Si hayamos quedado con nuestra carne, nuestro cuerpo vivo, seremos arrebatados en totalidad. Mentira, algún justo de la iglesia entra en la tribulación. Mentira, siendo gentil, justo entra en la tribulación por 7 años. Nunca. Eso es invento de teólogos, ¿verdad? Que inventan teología de sustitución. En el lugar de Israel, Dios eligió a la iglesia. Dice, no es así. La elección de Dios hacia judío hasta que desaparezca el mundo entero, ¿verdad? El universo siempre judío existe. Hasta que, ¿verdad? Desaparezca la tierra, judío siempre existe. Tienen que entender ese punto, ¿eh? Eso es lo que dice, ¿verdad? El libro de Jeremías, capítulo 31, ¿verdad? Esto ya varias veces compartimos este punto, ¿no? ¿Verdad? Por eso, los que están siendo santos en la tribulación son judíos, 144,000 judíos renacidos, más bien redimidos por la sangre de Cristo, por la fe. Pero hoy yo quisiera, ¿verdad? Poco profundizar este tema del comportamiento de 144,000 redimidos en época de la tribulación, ¿verdad? Sí, realmente muy llamativo este punto. Esa época, ¿verdad? Ya pasó, ¿verdad? Época de la iglesia con el Espíritu Santo, ya no hay en la tierra el Espíritu Santo. Pero ahí aparece, ¿verdad? Dos guías, dos enviados del Señor con el Evangelio verdadero, ¿verdad? Entonces se vuelve como época antes del el día Pentecostés, ¿verdad? Desde Abraham hasta el día del nacimiento de Cristo, ¿cuántos años pasa? Casi 3,000 años, ¿verdad? 3,000 años. 3,000 por 3,000 años desde Abraham hasta el día del nacimiento de Cristo, 3,000 años pasa. Debe haber salido del Egipto, ¿verdad? No, disculpe, no 3,000, sino 2,000, ¿verdad? Desde el Éxodo, ¿verdad? Desde el día de Éxodo, salido de Egipto, ¿verdad? Con gran poder de Dios y poniendo a líder principal y Moisés. Por Moisés, ¿verdad? Se viene el pueblo de Israel, hasta niños contando, ¿verdad? Todo, desde los viejos hasta los niños, casi 3 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, con todo mujeres, ¿verdad? Contando, casi 3 millones de habitantes, ellos salen del Egipto con gran poder y autoridad de Dios. ¿Sí? Y de este tiempo y hasta en la venida de Cristo, ¿cuántos años pasa? 1500 años. Esa época, ¿verdad? No se incluye a la época del Pentecostés, porque debe haber muerto nuestro Señor Jesucristo, resucitado por 40 días y noches, mostrando su resurrección ante todos sus discípulos y creyentes verdaderos, ¿verdad? Ya Cristo no encontraba, debe haber sido resucitado con ningún pecador para convencer o predicar o salvar, no, porque ya la iglesia se encarga de esta, ¿verdad? Esta función de rescatar alma como enviado de Cristo. Pero Cristo solo, ¿verdad? Reconfirmó, ¿verdad? Todo, con todos sus creyentes y discípulos de su resurrección. Así que reconfirmación total de su salvación tan segura y el evangelio cumplido total por la sangre de Cristo, así que por la muerte de Cristo y su resurrección. Y Cristo subió al cielo, pasando apenas 10 días se viene el día Pentecostés, el día de llegada del Espíritu Santo. En este caso, ¿verdad? Cuando se predica el evangelio para todo lado, ¿verdad? Para todo lado, a cualquier persona, sobre cualquier persona que recibe el evangelio con corazón arrepentido y por la fe siendo salvo de sus pecados, liberado del pecado, el Espíritu Santo entra.
Por eso, ¿verdad? Época de la iglesia, la Odisea, séptima etapa de la iglesia, ¿verdad? Última etapa también, ¿verdad? De la iglesia, etapa de la iglesia, la Odisea, ¿verdad? Se va a nublar este punto, porque se viene, ¿verdad? Época de apostasía, ¿verdad? Apostasía, adulteración de la verdad, adulteración de la palabra, manifestación del evangelio falso y evangelio, ¿verdad? Diferente, formado, ¿verdad? Por muchos líderes equivocado, engañado por el diablo, ¿verdad? Se nacen muchos evangelios, ¿verdad? Diversos evangelios falsos, en los cuales mucha gente creerán, ¿verdad? Creerán y perderán su alma. Por eso, Señor, reconfirma totalmente, ¿verdad? En séptima iglesia, última etapa de la iglesia, la Odisea, capítulo, Apocalipsis capítulo 3, verso 20, ¿verdad? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él conmigo. ¿Cómo no puede recibir al Espíritu Santo? Haciendo oración de fe, no es. Pidiendo perdón, no. Decidiendo ser hijo de Dios, no. Uno entregándose por su buena voluntad, no, tampoco. Siendo bautizado, no. Cambiando su vida, no, tampoco. Cornelio, súper cambiado, pero nunca fue sellado con el Espíritu Santo, jamás. Y congregando, sirviendo, ¿verdad? Siendo pastores, tampoco. Todo es engaño de diablo. Única forma de aceptar al Cristo, así que al Espíritu Santo de Cristo en su corazón, tiene que oír el Evangelio verdadero por medio de la Iglesia Santa, por medio de enviado verdadero de Dios, que traen la verdad. Por eso el Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, dice, ¿quién toca la puerta? Cristo, por medio de su iglesia, la cual es el cuerpo de él, toca la puerta del corazón de cada uno. Y si alguno oye mi voz. Así que la palabra del evangelio de nuestra salvación eterna que trae la iglesia es la palabra de Cristo directamente. Por eso cuando Saulo era incrédulo, ¿verdad? Cuando él era Saulo, incrédulo, bien judaizado, según su tradición de judíos, él creía a Dios equivocadamente, perseguía a la iglesia, ¿sí o no? Y hasta matar a Esteban juntamente con su grupo de amigos. Y también quería agregar más esa maldad, yendo hacia Damasco, ¿verdad? Quería perseguir a la iglesia y matar y llevar, ¿verdad?, al preso, a muchos santos, ¿verdad? Al preso quería llevarlo. Por eso, con la autoridad de sumo sacerdote estaba yendo hacia Damasco, ¿sí o no? Ahí Cristo se manifestó, ¿verdad? En el medio de la luz resplandeciente. Y hasta que se quedó impactado y quedó caído total, ¿verdad? Pablo, Saulo de esa época. ¿Qué dice Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Dónde está Cristo? En su iglesia, en su cuerpo. Entonces, perseguir Saulo contra Cristo era perseguir a Cristo directo, porque Cristo es la cabeza de su iglesia, ¿verdad? Por eso, por medio de la iglesia, Dios toca la puerta del corazón de cada persona quien ocupa la salvación. Por eso, ¿verdad? Confirmando ese punto, también dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí estoy a la puerta. Ahí está con su iglesia. Y llamo, si alguno oye mi voz, mi palabra de Cristo, ¿verdad? La palabra de Cristo que se predica por su iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿dónde está poder de abrir la puerta que está cerrada por la condenación, por el pecado? Por mortificación de su conciencia, uno está totalmente cerrado con Dios Santísimo. ¿Cuál es poder? ¿Qué es poder de abrir la puerta cerrada por causa del candado tan duro que es el pecado y la condenación y mortificación de la condenación? Solamente la voz de Dios, la palabra de Cristo que se predica por su iglesia. Porque Dios nunca, ¿cómo se llama? Toma otro método jamás. Únicamente por la predicación de su justo santo Dios rescata. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. A Dios le agradó a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de quien? De la iglesia, de lo justo, de los santos únicamente.
Por eso, sin que prediquen los santos justos, no hay salvación para nadie. Porque la iglesia, los justos renacidos, tienen la llave del reino de los cielos, ¿verdad? Con tal que no prediquen los justos, no hay salvación. Por esa época de la tribulación, ningún gentiles serán salvos, porque no hay iglesia quien predique. Ni el Espíritu Santo ayuda para los gentiles, ¿verdad? Ni, ¿verdad? Hay y acepción de oración de los pecadores que gimen hoy en día, como hoy en día, ¿verdad? ¿No? Hoy en día, si siendo pecadores buscan la salvación verdadera, Señor brinda esa salvación, porque el Señor conoce quiénes los que buscan a Dios con corazón sincero y verdadero. Por eso Dios alcanza la salvación a uno que busca la salvación de Cristo, de Dios, ¿verdad? Pero esa época ya muy tarde. Por eso solo Dios, según su promesa, Daniel capítulo 9, ¿verdad? Dios, también Isaías capítulo 10, remanente de la casa de Israel será salvo únicamente. Así que judíos van a tener la oportunidad para oír el evangelio, para recibir la salvación. Por eso, importante que entienda muy bien, en esa época no hay, ¿verdad?, ningún gentil salvos. Por eso, los redimidos en época de la tribulación, 144,000 redimidos son puros judíos, ¿sí? Según 12 tribus, ¿verdad? 12,000 judíos siendo renacidos. Así que redimidos, ellos van a ser ese grupo de 144,000 redimidos. Ellos son 100% judíos, según la sangre descendiente de Abraham únicamente. Por eso, los gentiles, hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, únicamente tienen oportunidad. En la tribulación ya tienen que entender. Ustedes se quedan en la tribulación, ya tienen que entender, ya perdieron toda la oportunidad. Lo único que espera es la desesperación, destrucción y final muerte. Y el Hades espera, ¿verdad? Tragando, ¿verdad? Todos los pecadores, alma pecadora, y serán resucitados todos los pecadores, ¿verdad? En la segunda resurrección. Y siendo juzgado ante el Cristo, quien se va a sentar en el trono blanco. Ese día Cristo no va a ser presentado ante todos los pecadores, ¿verdad? Como Salvador nunca, como el juez. Con cara seria, ¿verdad? Con voz bien fuerte y seria. ¿Y qué va a decir? Apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esa voz van a oír siempre. Y juntamente con el diablo, ¿verdad? Y todos los demonios van a participar en esa maldición ya eterna. Tienen que entender eso. Ahora pierde la oportunidad, ya nunca viene más ella. Ahora sí, día de la salvación, dice, como dice 2 Corintios capítulo 6, versos 1 y 2, ¿verdad? Por eso acá, capítulo 14 de Apocalipsis, ¿verdad? Otra vez yo digo, 144,000 redimidos son puros judíos. O sea, ningún gentil justo ya no se encuentra más. Ya está arriba todo, ¿no? En la nube, juntamente con Cristo, arrebatados. Aquí poco vamos a profundizar ese tema importante. Capítulo 14, verso 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie. ¿Cómo suena? En pie. El Cordero no está sentado en el trono, ¿verdad? Pero en este caso está en pie sobre el monte de Sión, ya para acción, para trabajar, ¿verdad? Este el monte de Sión es, ¿verdad? Israel, porque ya Israel está a punto de volver a Cristo, ¿verdad? Tenían el nombre de él y el de sus padres escrito en la frente, dice. Así en la frente de ellos no están sellados de número de la bestia 666. No está marcado, sino frente de ellos está escrito el nombre del Cordero, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Así que estará escrito en su frente nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso significa estar sellado con el nombre de Jesús, el Cordero. Entonces ellos ya están, ¿verdad? Sellados de la salvación, ¿verdad? Con el evangelio de Cristo. Número 2, versos 2. Y oí una voz del cielo con estruendo de muchas aguas. Como se oye, ¿verdad?
una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, el trueno. Y la voz que oí era como de arpista, dice arpista que tocaban sus arpas. Poquito acá vamos a concentrar arpa, ¿cómo suena? Arpista y arpa. ¿Quién es una arpista más famoso, bíblicamente? Rey David, ¿sí o no? Él es rey David. David es cantante, ¿verdad? Cantor. Y realmente, y necesitaré un poco, ¿verdad? Y enfocar un poco en la vida de David para poder, ¿verdad? Copiar bien esa vida de 144,000 redimido judío, ¿verdad? Época de David. Cómo él se comportaba, cómo él vivía. Mayor parte del libro Salmo, ¿verdad? Está escrito por medio de cántico del rey David, cuando él era, ¿verdad? Pastor de oveja, y cuando era perseguido grandemente por rey Saúl, porque Dios eligió a David como segundo rey de Israel por causa de la desobediencia de rey Saúl. Dios lo desechó por su desobediencia, ¿verdad? Y Dios enviando su siervo, su profeta Samuel, a la casa de Isaí, el que era último hijo, David, ¿verdad? Octavo hijo de Isaí. Dios unió a él, ¿verdad? Para levantarlo como rey de Israel. Y después de haber vencido en guerra contra Goliat, cortando la cabeza de Goliat, ¿verdad? Con su onda, ¿verdad? El que era tan alto, gigante y armado total, ¿verdad? Y guerrero verdadero, pero al final con su fe, él en el nombre de Jehová salió, ¿verdad? Para llevar guerra contra Goliat. Y lo venció y lo cortó la cabeza con una espada de Goliat, ¿verdad? A su propia cabeza de Goliat. Ese día, ¿verdad? Todo el pueblo, ¿verdad? Ejército del rey Saúl, tomando gran ánimo, ¿verdad? Final. Ellos realmente peleando contra los filisteos vencieron. Una victoria, ¿verdad? En esa guerra tan peligrosa. Más bien estaba todo el pueblo de Israel por Goliat, ¿verdad? Hasta el rey Saúl estaban desanimados. Pero por causa de la victoria de David, ¿verdad? Venciendo contra Goliat, y se quedan todos animados y al final ellos vencen en esa guerra. Y de verdad, y más bien el rey Saúl, en el lugar de estar agradecido con David, quería matarlo toda la vida por su envidia, ¿verdad? Por su envidia y por tanto pensamiento engañoso que el diablo ponía en su cabeza, arrastrado por mentira del diablo, ¿verdad? Saúl se convirtió en enemigo de David en toda la vida, hasta la muerte, ¿verdad? Por eso era tan perseguido David, ¿verdad? Terriblemente perseguido, ¿verdad? Por causa del rey Saúl, a quien él salvó más bien, ¿verdad? Pasando el peligro de su vida contra Goliat, salvó la vida de Saúl y la vida de todo el ejército de Israel, ¿verdad? Y sus familias también. Pero, ¿verdad? Tan mal agradecido Saúl, ¿verdad? Persigue a David hasta matar. Querían matarlo. Sin matarlo, ¿verdad? Nunca quiere descansar más bien, ¿verdad? Ahí está, diablo metido y engañando, ¿verdad? Por sus deseos, porque él quería continuar con esa realza como rey de Israel y pensamiento. Tanto pensamiento que lo turbaban, ¿verdad? Por David, él quería, ¿verdad? Matar a David. Entonces, ¿qué pasa con David? Terrible, terrible, terrible persecución viene por rey David, no, rey Saúl, ¿verdad? Y todo el ejército y pueblo de Israel también. Aún siendo ungido de Dios, escogido de Dios, ¿verdad? Pero él era perseguido, pero una forma terrible. ¿Y qué pasa? Por eso David estaba tan acongojado y tan asustado, tan triste, y todo el día estaba llorando y estaba escondiéndose, escapándose. Siempre le estaba llevando una vida bien negativa y bien desanimado, ¿no? David, ¿cómo vivía? Con victoria siempre. Por eso, cada cántico viene en medio de peligro, persecuciones y gran susto y gran congoja, ¿verdad? Hasta pueblo de Israel, ¿verdad? Se traicionaba contra él también, ¿verdad? Hasta su hijo Absalón también quería matarlo.
Por eso en el Salmos de David se encuentra, ¿verdad? Y realmente mucho que detallan, ¿verdad? Su congoja, su susto, su persecución y tribulación que tocaban a él. Pero en el medio de toda la situación, con victoria, David saca buen cántico. Eso es el libro Salmos. De vez en cuando uno quiere intentar el libro, quiere entender, ¿verdad? El libro Salmos, pero cuesta muchas veces. ¿Por qué? Sin pasar esa tribulación, sin pasar esa congoja, sin pasar ese dolor y sufrimiento y persecución, difícil de entender el fondo del corazón de David. Por eso, para que uno entienda bien el cántico de Rey David, realmente ocuparía estar una situación similar a la de David, si no, no va a entender. Uno estando bien tranquilo, gozoso, contento, todo lo bien, ¿verdad? Llevando lujo, una vida, ¿verdad? Bien exitosa, siempre, ¿verdad? Llevan abundancia de cosas y tranquilidad y paz y totalmente está muy bien, como el de rico que lleva todos los días banquete. Este rico que aparece en San Lucas 16, ¿verdad? A la par del cual vivía Lázaro con gran quebranto y fracaso y sufrimiento y enfermedad. También, ¿verdad? El Salmos de David va a entender muy bien. Lázaro, sí. Lázaro sí podría entender, el de rico que lleva todos los días banquete, difícil de entender. Sí, por eso acá, ¿verdad? Un poco vemos, para ver un poco trasfondo de la vida de David que llevaba esa época, ¿verdad? El libro Salmos, capítulo 3. Sí, una cosa un poquito, vamos a profundizar. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. ¿Sí? Cuando David escribe esta escritura, cuando David canta, cántico, todo lo que está escrito en el libro Salmos, ¿verdad? Los salmos de David es cántico, es con arpa. ¿Sí? Por eso nosotros leemos como una letra, como una literatura, ¿verdad? Pero eso fue todo cántico que cantaban, ¿verdad? Con arpa David. En el medio de esa situación, que era gran tribulación por causa de su propio hijo Absalón, porque su propio hijo Absalón quería matarlo. Como título dice, ¿verdad? Capítulo 3, poco arriba, dice oración matutina de confianza en Dios, dice, Salmos de David, dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Su propio hijo Absalón, ¿verdad? Con anhelo de conquistar el trono, ¿verdad? Quería matar a David, juntamente, ¿verdad? Todo el pueblo rebelde contra David. Ese tiempo David huyendo descalzo. David escribe esa palabra, ¿verdad? Ese Salmo, capítulo 3, verso 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Por eso David más bien sintió gran presencia de Dios, ¿verdad? Él durmió con inseguridad, ¿sí o no? Porque en cualquier momento uno que se traiciona contra él, ¿verdad? Y caminando junto con Absalón puede matar. Porque hasta todo el pueblo, ¿verdad? Se convierte en enemigo de repente contra David. Entonces, mientras él está dormido, puede matarlo en su cama también, ¿verdad? Por eso él dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? ¿Por qué razón él despertó? Jehová me sustentaba. Así que Jehová Dios, mientras yo estaba bien dormido, también me cuidaba, me sustentaba, dice, verso 6. No temeré a 10 millares de gente. Ahora viene conclusión, ¿verdad? Por gran protección que Dios brinda para David. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame. Eso no es salvación del espíritu, perdón de pecado, no es. Sálvame de toda esta circunstancia y peligro y amenaza contra su vida, ¿verdad? Por todos los enemigos.
multitud de enemigos que está levantada contra él, ¿verdad? Hasta su propio hijo, Absalón, ¿verdad? Por eso Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Por eso David se concluye en el medio de ese peligro, esa amenaza y contra su vida, ¿verdad? Y contra toda esa situación, David siempre se levanta con victoria por apoyo de Dios. Y siempre saca hermoso canto, ¿verdad? David no se humilló ante esa persecución y tribulación y ante esa situación con todos los que eran enemigos contra su vida. David no se hundió ni se humilló tampoco. ¿Está bien? Sobre toda esa situación se levantó. Por eso, por la fe él cantaba, ¿verdad?, ese salmo en el medio de toda la situación tan negativa y angustia también. David, hombre de fe, ¿verdad? Por eso siempre en la mano de David estaba puesta arpa, ¿verdad? Por eso acá, poquito vamos a ver, cuando Saúl, ¿verdad?, por su desobediencia fue desechado del trono, ya Dios no quería más dejar, ¿verdad?, a Saúl como rey de Israel. Dios ya lo sacó del trono, aunque Saúl no quería, ¿verdad?, pero Dios, por su desobediencia, ya no más, no quería más, ¿verdad?, tenerlo como rey de Israel. Por eso esto dice, 1 Samuel capítulo 15, ¿verdad? Por medio de guerra contra enemigo, ¿verdad? Enemigo de Israel, contra ese pueblo que se llama Amalek, ¿verdad? El final termina desobedeciendo por su botín, quebrantando la palabra de Jehová. Él estaba, ¿verdad?, y aprovechando botín, ¿verdad? Él vence, pero no eliminó total, ¿verdad?, Amalekcita, porque Dios quería eliminarlo total, pero no hace caso, porque no conviene para él. Por eso Saúl termina desobedeciendo contra la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, final Dios enviando su profeta Samuel, ya transmitió esa decisión de Dios, ¿verdad? Capítulo 15 de 1 Samuel, verso 15, A ver, poquito, sí, desde 13, Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, no he cumplido la palabra de Jehová, según él, ¿verdad? Saúl entonces dijo, pues, ¿qué palido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl le respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Eso era desobediencia, porque Dios mandó por medio de profeta Samuel que eliminara, como dice capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por el rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Está hablando ya Éxodo, ¿verdad? Ve pues y hierre a Amalek y destruye a todo, dice, destruye todo, a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vaca, ovejas y camellos y asno. No perdone nada. Por eso, día del castigo, Dios castiga, ¿verdad? Dios dice que ya mata todo, elimina todo, destruye todo. Pero Saúl perdona un montón según su conveniencia. Eso se llama la desobediencia. Por eso Dios final decide de no levantarlo más a Saúl como rey de Israel, ¿verdad? Por eso acá dice el versículo 17 de 1 Samuel 15. Y dijo Samuel, aunque era pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por el rey sobre Israel. Y Jehová te envió en visión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes.
¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, y Saúl le respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatemas para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso ya Saúl termina, ¿verdad? Desechado del trono de Israel, ¿verdad? Por eso él estaba, ¿verdad? Y realmente ocupaba, ¿verdad? Gran consolación. Y también Jehová, Espíritu Santo, se despegó de él. En la época del Antiguo Testamento, ¿verdad? Espíritu Santo sí estaba con uno y de vez en cuando, ¿verdad? Por su desobediencia, maldad se apartaba también. Porque esto, Espíritu Santo, no el día del Pentecostés como sellamiento, sino según, ¿verdad? Visión que Dios quiere que uno cumpla, ¿verdad? Estaba junto con él cuando Dios desecha el caso de Saúl por su desobediencia, Dios se apartó de él. Entonces, ¿qué? En el lugar del Espíritu Santo está ya metido diablo, ¿verdad? Por eso estaba bien acongojado, suprimido, terriblemente estaba mal, ¿verdad? Primera Samuel, capítulo 16, verso 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le amontonaba un espíritu malo de parte de Jehová, dice, ¿verdad? Por eso él ocupaba, ¿verdad? Y alguien que ayude para tranquilizar y todo, ¿verdad? Por eso acá, capítulo 16, verso 23, dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, arpista fue, ¿verdad? David, cantor fue, que cantaba siempre a Jehová. David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio, estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Siempre en la mano de David está puesta esa arpa, arpista. Toca siempre arpa, canta Jehová. En el medio de cualquier cantidad de situaciones, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Por su desobediencia fue desechado ante Dios. David, obedeciendo, también era perseguido. Siendo hombre espiritual, hombre de fe, hombre se sujeta a Dios, también pasaba gran persecución, pero nunca se queja en el medio de angustia, persecución y tribulaciones, y sigue obedeciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso acá, 1 Samuel, capítulo 22, ahí podemos ver sobre el comportamiento de David, ¿verdad? Capítulo 22 de 1 Samuel. Verso 1. Yéndose luego David allá, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allá a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue su jefe de ellos, David, ¿verdad? Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí, de esa cueva, ¿verdad? Donde estaba escondido un poco, ¿verdad? Para descansar un poco sería, ¿verdad? Esa cueva de Adulam. Pero se fue, dice verso 3, se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Ahora más seguro, ¿verdad? Se ha escapado de David, juntamente con sus seguidores, 400, ¿verdad? Varones junto con él, y su familia, su padre, su madre, sus hermanos, que eran tan acongojados
por la persecución de Saúl, ¿verdad? Pues ahora por lo menos en un tiempo puede estar un poco más seguro y descansar un poco, ¿no? Pero ¿qué pasa? Verso 5, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, ¿eh? Anda y vete a tierra de Judá. Tierra de Judá, ¿qué significa? Donde reina Saúl todavía, ¿verdad? Con gran persecución contra David. Pero Natán, Gad, el profeta, Natán, no, el profeta Gad, ¿verdad? Según la revelación de Dios, manda que no esté ahí. ¿Qué dice David? Y se fue. No dice nada. Calladamente obedece. Sigue la palabra de Dios, ¿verdad? Y David se fue y vino al bosque de Harén, que pertenece a la tierra de Judá. Así que se volvió dejando esa ciudad, ese lugar fuerte, ¿verdad? En Moab, dejando ese lugar seguro. Él volvió donde está inseguridad, inestabilidad total. Y donde está persecución y tribulación terrible por amenaza de Saúl contra la vida de David a todos sus, ¿verdad?, seguidores. Pero David sigue la voz de Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David, ¿cómo halló, verdad? Esa abundancia por ser oveja de su pastor llamado Jehová. Así que, verdad, la oveja está segura cuando oye la voz de Jehová, su pastor, verdad. Ahí está, ¿verdad? Comportamiento de lo redimido. Ahí está hablando del comportamiento de los salvos santos. Justo hoy en día pasa lo mismo. El que ama a Dios guarda los mandamientos de Cristo, dice San Juan capítulo 14. David nunca desobedece en este punto. Aunque le espera, ¿verdad?, gran persecución y sufrimiento y dolor y amenaza contra su vida, pero David elige siempre la palabra de Dios. Por eso yo, y comparando, ¿verdad?, y David, arpista, y 144,000 de redimido, pero siendo judío, ¿verdad?, arpista. ¿Cómo se comportan ellos en época de la tribulación, en el medio de gran tribulación que viene por anticristo? Ellos siempre siguen al Cordero, dice. Eso es lo que dice acá. El Apocalipsis capítulo 14, hablando, ¿verdad?, sobre el comportamiento del 144,000 de redimido, ¿verdad? Habla muy claramente sobre su comportamiento ejemplar, ¿verdad? Tan hermoso. Pues acá dice, versículo 3, y cantaba un cántico nuevo. Siempre canto es, ¿verdad?, para triunfante, para victorioso, ¿verdad? Uno que está derrotado, ¿verdad?, por su enemigo. ¿Cómo cantar? Por eso ese cántico nuevo, ¿verdad?, cantan 144,000 redimidos. Significa ellos son vencedores contra, ¿verdad?, anticristo, contra el mundo, contra Satanás también, ¿verdad? Aunque ellos eran perseguidos y hasta ser martirizados, ¿verdad? Estos son ya los que ya serían último, ¿verdad?, y grupo de martirizados. Como el Señor había dicho, ante reclamo de los martirizados, ¿verdad?, la par de altar, ¿hasta cuándo, Señor, no va a recompensar? Dice, ¿verdad? Castigando el mundo. Espere, dice, hasta último, ¿verdad?, compañero y, ¿verdad?, amigo, hermano, ¿verdad?, que se han levantado, ¿verdad? Esperen un poco. Por eso ahora aquí ya, ¿verdad?, y están puestos, ¿verdad?, 144,000 redimidos, hasta último de ellos se quedan, ¿verdad?, muerto, martirizado. Eso es lo que dice Daniel capítulo 12, ¿verdad? Así la potestad de los santos será destruida total, dice. Pues hasta último santo se va a morir en el medio de persecución por medio de la bestia, séptima bestia, anticristo. Pero en su boca siempre hay cántico y sujeción, obediencia total al Cordero, ¿verdad? Por eso dice, verso 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. ¿Quién puede aprender ese cántico triunfante, victorioso? Los que vencen, ¿verdad? Únicamente, ¿verdad? Sino que aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Mujeres qué significa?
religiosa falsa, ¿verdad? Esta iglesia falsa, pero principal que es iglesia católica, debajo de ella se va a formar toda iglesia falsa, se unen con ella. Esas mujeres significa mujeres rameras espiritualmente, ¿verdad? No significa ellos que eran solteros, sin casado, no, ¿verdad? Ellos, esos son los que no se contaminaron con mujeres, iglesia falsa, ¿verdad? Y vaticanos, iglesia falsa y católica, toda cantidad de verdad, iglesia que hablan verdad, mentira dulcemente, ellos nunca fueron contaminadas de ellas, sino son vírgenes que están con verdad pureza hacia su esposo únicamente, ¿verdad? Andando con su esposo, esperando a su esposo, solo guarda su pureza, ¿verdad? Nunca pierde, ¿verdad?, su virginidad. Solo da su corazón a su marido únicamente, a su esposo únicamente. Están hablando sobre ese corazón bien puro a Cristo únicamente, ¿verdad? Estos son los que siguen al Cordero. Por donde quiera que va, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Por eso, esa época de Cristo cosecha, ¿verdad?, gran abundancia de judíos, 144,000 judíos como primicia de cosecha, ¿verdad?, entre todo judío. En un corto tiempo, 3 años y medio, ¿verdad? ¿Cuándo, verdad, judíos fueron salvos tanta cantidad así? Ninguna época, esa época únicamente. En el medio de la tribulación por 3 años y medio, en corto tiempo se vuelven 144,000 judíos renacidos, redimidos final por la sangre de Cristo, por la fe. Una gran cosecha, primicia para Dios, para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, sin mancha. Así que ellos no solo fueron salvos por la fe, sino hasta su vida fue ofrecida total para Cristo, llevando con pureza, perfección, una vida total entregada en la mano de Cristo, no por boca. Ellos no guardan nada mentira. Cuando uno miente, ¿por qué miente? Para su bienestar, ¿sí o no? Para su conveniencia, ¿no? Ellos no buscan su conveniencia, su bienestar, su comunidad, para nada, ¿verdad? Según la palabra, la verdad, según, ¿verdad?, mandato del Señor, ellos mueven y mueren, viven y mueren final, ¿verdad? Sin palabra en la boca. Ellos no buscan para nada conveniencia para sí, sino únicamente la voluntad y la palabra, la orden de Dios única. Como una virgen es, ¿verdad?, pura para su esposo, para su, ¿verdad?, novio que va a tomar la vida. Bien apartada del mundo, de contaminación del mundo, entregado en la mano de Cristo, con corazón bien puro, ¿verdad? Así hoy en día, los santos justo renacido debería ser, ¿verdad? No conformando al mundo, contra la corriente del mundo, ¿verdad? Siguiendo el paso de la palabra y la orden del Señor, con santidad, con pureza de vida, ¿verdad? Realmente llevaríamos. Más bien nosotros no, que como esa época, ¿verdad? Tenemos Espíritu Santo mucho más todavía, ¿verdad? Pero ellos sin Espíritu Santo, pero convencidos por el Evangelio, guardan esa pureza. Cuanto más hoy en día, sellado con el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, cuanto más todavía. Por eso sería como gran reflejo para nosotros y para que podamos ver, ¿verdad?, comparar nuestra forma con 144,000 judíos. Época de la tribulación hasta ser martirizado, ellos nunca se torcían su camino, sino rectamente para Cristo. Donde quiera que esté, el Cordero está ahí, ¿verdad? Así sirviendo, ellos terminan martirizados grandemente, ¿verdad? Servidor. Fueron ellos a Cristo, a Dios, ¿verdad? Hoy en día, sellado nosotros, ¿verdad? Época de gracia ahora, ¿verdad? Parte de el día Pentecostés con Espíritu Santo, mucho más debería. Para esto tenemos que creer, creo, ¿verdad?, orar y practicar constantemente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy hasta aquí vamos a compartir, sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nosotros para que podamos llevar nuestra vida sana y santa y justa y pura según la gloria del Señor.
esa época de la tribulación va a ser bien dura. Hasta último, 144,000 redimidos y será martirizado, Señor. En esa época con gran peligro. Realmente ellos llevaban una vida santa y sana, justa y pura para Cristo, para el Cordero de Dios, Señor. Así que ellos estaban total y realmente puestos con su mirada en cosa de arriba únicamente. Hoy en día, Señor, con el Espíritu Santo, con el guía verdadero y el pastor verdadero que nos lleva, tenemos que estar mucho más que ellos, Señor. Pero realmente no somos tanto como ellos, Señor. Ayúdanos para que seamos bien rectificados según la pureza y santidad y la voluntad y la orden del Señor, conforme a toda la verdad de nuestro Dios, Señor. Ayúdenos con su Espíritu Santo que llevemos una vida santa y justa, limpia, puramente aceptable para Dios, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana a las 9:30 vamos a llevar escuela, fiesta celestial, ¿verdad? Escuela bíblica para niños menor de 4 años. Es importante que enseñar bien a nuestros chicos tan chiquitos, ¿verdad? Pero ocupan ellos la palabra de Dios para ser salvo y para que crezcan bien, ¿sí? A las 11 de la mañana vamos a llevar escuela bíblica por Zoom, ¿verdad? Con todos los chicos y padres por Zoom, nos veremos. Y después a las 7, pero siempre 7, sábado, domingo, lunes, manejamos evangelización por cada renacido. Importante cada renacido sepa, ¿verdad? Predicar, compartir. Caso de, ¿verdad? Que sea aún todavía no tan bien preparado, pueden llevar siempre el seminario bíblico, ¿verdad? Por Facebook, YouTube, ¿verdad? O en Sabe Maya, ¿verdad? Para compartir. Desde el primer día hasta el último día del seminario, proyectando ahí pueden predicar también, ¿verdad? Bien eficazmente, ¿sí? Pero importante, cada domingo a las 11 de la mañana llevamos culto presencial, ¿verdad? Y siempre nos veremos con mascarilla y manos bien lavadas, ¿verdad? Siempre, y chequeo de temperatura, ¿sí? Que no está muy adecuado para participar en el culto presencial por Zoom. Siempre, cada domingo a las 11 en el local de nuestra iglesia Uruca. Ahí nos esperamos, ¿sí? Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes, ¿sí? Nos vemos mañana.